Señor, damos las gracias por estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tú alegras nuestras almas, nuestros corazones, Señor, con estos cánticos que exaltan la grandeza tuya, Señor, la de tu Hijo Jesús, la obra tuya a nuestro favor, Señor. Gracias, Padre, porque no tenemos mejor lugar donde estar en los atrios, en el patio y mucho más, Señor, dentro de tu templo, en tu casa. Te pedimos, Señor, que también ahora tengas a bien el hablarnos, Señor, el instruirnos, Señor, el enseñarnos, el corregirnos, si es el caso, Señor. Damos gracias por la certeza, Señor, la confiabilidad de cada una de tus palabras y rogamos, Señor, que también yo pueda ser fiel al exponerla. Bendice cada alma aquí presente, Señor, y aún a las que no están entre nosotros, pero que tú, Señor, las has unido de corazón con nosotros. Rogamos, Señor, tu bendición en este propósito, Señor, al exponer tu palabra, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Seguimos con el estudio o las predicaciones de Jeremías. En este caso vamos al capítulo 11. Jeremías capítulo 11, y vamos a tocar un tema que realmente pone los pelos de punta. La posibilidad de que Dios no quiera escuchar nuestras súplicas u oraciones. Jeremías capítulo 11, ¿lo tienen? El título del mensaje de esta mañana es Cuando Dios no quiere oír. Y cualquiera diría, ¿cómo es posible eso? No en vano dice la Escritura que el que hizo el oído no oirá, o el que hizo el ojo no verá, haciendo referencia al hecho de que Dios todo lo ve, y ciertamente es así. El único ser omnipresente es nuestro Dios. Él todo lo ve, todo lo sabe, en todo momento, todo lo oye. Pero sin embargo hay ocasiones en las cuales Él no quiere hacerlo, no quiere oír. Y aquí tenemos un ejemplo de esto, el capítulo 11 de Jeremías. Jeremías capítulo 11. Dice, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo no oiré. Hay veces que Dios no quiere oír. Adelante, pueden sentarse, entren. Los que no quieren escuchar, como era el caso de
tanto el pueblo de Israel como el de Judá. Por más que el Señor les hizo promesa y tuvo misericordia y le dio una oportunidad y le envió profetas y les amonestó una y otra vez, sin embargo, tenían sus corazones y sus oídos cerrados. Y aquí hay una evidencia de esto. Sí tuvieron oídos abiertos para escuchar a los Baales, para acudir a ellos, para recibir la mala influencia que el mundo impío le traía, pero sin embargo hicieron oídos sordos para escuchar el consejo del Señor. Y por eso dice el Señor, dice, no clames tú ahora, Jeremías, por este pueblo. Cuando ya era inminente la invasión babilónica, cuando ya el profeta una y otra vez le había advertido de cómo serían completamente asolados y destruidos. Y sin embargo, ellos continuaban en su impiedad, haciendo oídos sordos al llamado del Señor. Y es que cuando una persona no quiere oír, es casi imposible. En este templo muchas veces hemos tenido jovencitos que es evidente su mala actitud hacia la palabra del Señor que se predica. Y tanto en la escuela dominical como a la hora de la predicación desde el púlpito, tú te das cuenta que hay un rechazo evidente y un bloqueo absoluto a lo que se está predicando, se le está enseñando, porque no tienen la disposición de escuchar, no quieren oír, no quieren hacer caso, no les interesa, sus prioridades son otras, su cabeza, su mundo es otro absolutamente. Y eso lo hemos visto muchas veces. Cada vez que un padre o una madre trae en forma impositiva a sus hijos al templo, pues puede ser que haya una de dos reacciones. O que el Espíritu Santo abra sus sentidos y escuchen con atención y se conviertan y sean salvos, o que por el contrario, se endurezcan y se endurezcan cada vez más y rechacen el escuchar la palabra del Señor. Y eso lo hemos visto una vez y otra vez a través de los siglos. Digo de los siglos, por decir de los tiempos. Es imposible hacer oír a aquel que no quiere oír. Y en este caso específicamente es Dios quien dice no ores por este pueblo. Dice, no clames a mí, dice, porque yo no voy a oír. O sea, Dios, hay ocasiones en las cuales no quiere oír. Y lo primero que nosotros podemos deducir del texto que estamos leyendo es que Dios no quiere oír nunca cuando se menosprecia su palabra y cuando se menosprecia su persona. Si hay un menosprecio hacia la persona de Dios, y léase hacia la persona de Jesucristo, y hacia la palabra de Dios, hacia la palabra de Cristo, pues no esperemos nosotros como consecuencia que si menospreciamos sus mandamientos, menospreciamos el pacto que Él nos ofrece, pues sencillamente Dios no tenga interés tampoco en escuchar cualquier pedido, cualquier necesidad, cualquier situación en la que nos encontremos, cualquier clamor de nuestra parte. Y esto lo vemos muy claro. En el versículo 3 del texto que tenemos, el Señor le dice al profeta, les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Dios había fijado un pacto, había prometido bendecirles si obedecían su palabra, si obedecían sus pactos. Era un pacto que ellos cumplían a través de una serie de rituales. En todos ellos estaba incluido el derramamiento de sangre para la remisión de los pecados del pueblo, pero ellos prefirieron ofrecer sus sacrificios a los dioses paganos, inclusive a sus propios hijos, en sacrificio a Baal. Habían rechazado el pacto, habían menospreciado la palabra de Dios, habían echado a Dios a un lado completamente. Y en el versículo 6, fíjense cómo le dice el Señor, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedla por obra, porque no lo hacían, no lo hacían. Habían echado a un lado completamente el consejo de Dios. Y cuando una persona menosprecia el consejo de Dios, menosprecia la palabra de Dios, rechaza el pacto que Dios ofrece, en nuestro caso sabemos que a través de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre en el Calvario, pues después no espere esa persona de ninguna manera que Dios va a escuchar sus oraciones. Hay ocasiones en las cuales Dios no quiere oír. Hay ocasiones en las cuales no quiere oír. Y si se le menosprecia, no espere que el Señor esté pendiente o atento a tus súplicas en el momento en que tú acudas a ellos. Hay un nuevo pacto para nosotros, lo sabemos. En el antiguo pacto, el cual fue entregado en el Sinaí a través de Moisés, había una serie de preceptos que los creyentes, por medio de la fe, se esforzaban en cumplir, sin nunca lograr hacerlo, pero manifestando con esto su fe y su confianza en el Señor. Por eso fue necesario un nuevo pacto. El nuevo pacto es en Cristo, por la sangre del Cordero de Dios, que es capaz de quitar los pecados del mundo.
capaz de quitar tus pecados y los míos también. Y de hecho lo hace cuando por la fe nos acercamos a Él. Y este nuevo pacto, Dios espera que nosotros los acojamos, nos apropiemos de Él, seamos signatarios, por así decirlo, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si rechazamos al Señor Jesucristo, si menospreciamos lo que dice su palabra sobre la necesidad de que toda alma se arrepienta de sus pecados y acuda a Cristo para ser salvo, después no espere esa persona que rechaza a Cristo y que rechaza su palabra y que rechaza la oferta del Señor de reconciliación a través de la sangre de Cristo. No espere que Dios le va a prestar atención, porque Dios no quiere oír cuando se menosprecia a su persona y cuando se menosprecia a su palabra, cuando conscientemente se le desobedece, cuando sabiendo lo que la palabra de Dios dice, sencillamente decidimos no hacerle caso a Dios. Versículo 7 y versículo 8. Porque solemnemente protesté a vuestros padres en el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, y diciendo, versículo 7, oíd mi voz, versículo 8, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Proverbios capítulo 28 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y la palabra abominable no es otra cosa que desagradable, repudiable, rechazable, asqueante. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, la ley de Dios, dice, su oración es abominable. Dios no quiere escuchar, y no escucha, de hecho, cuando se menosprecia su persona, se menosprecia su palabra, se menosprecia su oferta de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el punto de partida, la actitud de nuestros corazones hacia Él y hacia lo que Él nos ha legado y el pacto que nos ha ofrecido de perdón y salvación a través de la sangre de Cristo. Hay otras ocasiones en las cuales Dios no quiere oír también. Y fíjense, los versículos 9 y 10 nos dan la clave para ello. Dice el versículo 9, me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá, entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. ¿Cuál fue el problema? Conspiraron para ello, lo dice claramente. Conspiración se ha hallado entre los moradores de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Era algo que fue de una manera soberbia y profesa, manifiesto, acordada entre ellos, sencillamente el rechazar absolutamente lo que Dios decía. Y Dios cierra sus oídos cuando una persona tiene una actitud de soberbia o de rechazo hacia Él. La Escritura es muy clara en ese sentido. Él da mayor gracia, dice la Escritura, porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero resiste a los soberbios. Humillados delante de la poderosa mano de Dios para que Él entonces os exalte cuando sea tiempo. Pero Dios, al altivo, al soberbio, lo mira de lejos. Cuando una persona se cree ser alguien o se cree que puede contender con Dios, Dios no discute con esa persona. Ni tiene ninguna preocupación el Señor por lo que esta persona pueda representar como ponente para su gracia. No. Simplemente Dios lo abandona en su pecado. Dios no quiere oír a una persona que tiene una actitud soberbia. Y es tan frecuente ver eso. En estos días veía por las redes sociales a alguien que estaba entrevistando en las calles en Estados Unidos, ¿verdad? A diferentes personas y decía, ¿usted cree en Jesucristo? Y decía, no me interesa, no sé, no quiero, no creo, no. Hay mucha gente hoy, erradamente orgullosa y soberbia, que rechaza la gracia de Dios, y Dios a ellos lo que hace es que sencillamente les bloquea. Dios les resiste. Estas personas habían conspirado entre ellos. Conspiraron, planificaron soberbiamente en no escuchar las palabras del Señor y no hacerle caso al pacto que Dios le ofrecía. Y cuando es así, pues Dios no tiene interés en oír. Es lo que vemos nosotros en el pasaje, cuando le dice finalmente al profeta, no ores por esta gente, porque yo a esta gente, dice, no voy a hacer nada, no te voy a oír,
a favor de ellos. Dios no quiere oír tampoco cuando se le sustituye o se le suplanta. Y muchas veces decimos, bueno, nosotros no adoramos ídolos. Bueno, la semana pasada hablamos mucho sobre la idolatría, ¿verdad? El mensaje está por ahí si ustedes quieren retomarlo. Pero el versículo 11 al versículo 13 nos enseña cómo dice, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. ¿Y qué dice luego? Estoy en el versículo 11. Dice, y clamarán. Dice, clamarán a mí, dice, y no los oiré. Hay veces que Dios no quiere oír. Dios no quiere oír simplemente. Habían invalidado su pacto, habían actuado soberbiamente, no querían escuchar ni siquiera la palabra del Señor, tenían a menos lo que el profeta le indicaba, le exhortaba y le amonestaba. Consecuentemente dice, y yo no los oiré. E irán a las ciudades de Judá, los moradores de Jerusalén. Y dice el versículo 12, dice, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso. A Dios no, pero a sus dioses sí. Tal vez tú tienes un santo de tu devoción a quien le oras, o una virgen específica sobre la cual te postras. Tus dioses. Como yo viví eso en mi familia, sé de lo que estoy hablando. Cuando alguien se enfermaba, más que una oración al Señor, era una medallita que se le prendía en la bata del enfermo. Y una serie de plegarias repetitivas que una vez y otra vez se elevaban estos santos que no podían absolutamente ayudar. Dice, versículo 12, irán a las ciudades de Judá, los moradores de Jerusalén, clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. A la hora del none, como decimos, no podrán hacer nada absolutamente. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, según el número de tus calles, oh Jerusalén. Dice, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Dioses falsos, ídolos falsos, los cuales, como dice acá, a la hora de la verdad, dice, no van a poder hacer nada a favor de ellos. Y Dios no oye cuando se les suplanta. Si tú quieres sustituir a Dios, el consejo de Dios, Jeremías dice lo siguiente en el versículo capítulo 10, un poquito antes, lo vimos la semana pasada, versículo 14, dice, todo hombre se embrutece, le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo su fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Dios no quiere oír, ni cuando se menosprecia su persona, ni cuando se menosprecia su palabra, ni cuando se tiene una actitud arrogante y soberbia delante de Él, ni tampoco absolutamente cuando hay algún tipo de reemplazo o sustituto que en alguna ocasión o de alguna manera toma el lugar que solamente le corresponde a Él. Sencillamente Dios dice, vayan donde ellos a ver. Aquellos de los cuales la semana pasada predicábamos diciendo que no podían hacer ni bien ni mal, ni fu ni fa, pero vayan donde ellos, porque mis oídos están cerrados y yo no escucho esa petición, esa oración. Dios tampoco quiere oír. ¿Saben cuándo? Cuando ya tomó una decisión. Si bien la oración, por así decirlo, de una manera un poquito poética o romántica, es la que tuerce el brazo del Señor, y tenemos muchos ejemplos en las Escrituras, como Moisés apelaba al Señor y decía, Señor, es tu pueblo, ¿qué van a decir los demás? Que lo sacaste de Egipto para dejarlo... Y muchas veces el Señor aceptaba la petición, el clamor de los líderes del pueblo a favor de la nación para no destruirlo de un todo. Nunca dejó el Señor de ejecutar juicio, en cada uno de esos casos, fíjense. Lo único que lo hizo parcialmente, no en la totalidad. Todos los que salieron de Egipto terminaron muriendo en el desierto, ninguno llegó a la tierra prometida. Sin embargo, la tierra prometida fue entregada realmente a los descendientes de Israel. Pero el hecho es, y es lo que estoy haciendo, en lo que estoy tratando de hacer énfasis, es el hecho de que hay veces que sencillamente orar no tiene ningún sentido. Proverbios capítulo 1, búsquenlo conmigo, que les va a llamar la atención esto. Cuando el Señor dice, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré,
en el día de su aflicción, en el día en que su aflicción clamen a mí. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Muevan su Biblia. Y así ustedes pueden ir subrayando. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Cuando Dios ha decidido ejecutar su juicio, ya no hay nada que hacer. Y en este caso sabemos que es así, la historia nos lo confirma. Finalmente los babilonios habrían de destruir toda la ciudad, llevarse cautivo a un gran número de ellos. Y todo aquello, todo aquel desastre, toda aquella aniquilación, todos aquellos crímenes advertidos por el profeta habrían de cumplirse sin que faltara ni uno solo de ellos. ¿Por qué? Porque Dios había tomado una decisión. Pacientemente durante muchos años le había advertido primeramente, no os unáis a las naciones paganas, de manera que ellas no les induzca a adorar a sus ídolos. Y sin embargo no hicieron caso. No hicieron caso. Se mezclaron con el mundo pagano que les rodeaba en la tierra prometida. Terminaron aceptando, rechazando a Dios y aceptando las religiones de los pueblos paganos. No hicieron caso al Señor, le advirtieron, invalidaron su pacto, menospreciaron a Dios, prefirieron adorar a otros dioses y finalmente Dios le advirtió que iban a ser completamente destruidos. Y primeramente los asirios destruyeron el reino del norte y ahora era inminente la invasión babilónica y todavía tenían el corazón endurecido. Y seguramente clamando a Dios y Dios le decía, no clamen. Por lo menos el profeta lo hacía, pedía por misericordia, decía, no hay nada que hacer, ya la decisión ha sido tomada. El juicio de Dios venía sobre Judá y sobre Jerusalén. Cuando Dios ya ha decidido ejecutar su juicio, es tarde. ¿Cuál es el paralelismo? Es claro. Después que una persona muere, no hay nada que hacer. Ya Dios emitió su sentencia. Esa persona, si murió sin Cristo, está en el infierno. Está en el infierno. Decía la prensa que despidieron a una persona que la policía mató, acusándolo de narcotráfico, con el himno cuando ya se pase lista. Después de la muerte, ya Dios juzgó. Mientras hay vida y esperanza, por eso dice la Escritura que mejor es perro vivo que león muerto. Pero luego que una persona murió no hay nada que hacer, porque Dios ya ejecutó su juicio. Y los jóvenes piensan que eso está muy lejos. Y los viejos tienen la ilusión de que se dilatará aún más. Pero es indiscutible que tarde o temprano todos nosotros tendremos que comparecer delante de Dios. Todos tendremos que doblar rodilla, uno para condenación eterna y otro para salvación y vida eterna. Y luego que Dios haya ejecutado su juicio, no tiene ningún sentido. Ninguna misa, ningún tipo de celebración ni ceremonia religiosa, ningún tipo de culto, ningún tipo de petición o súplica, porque ya Dios juzgó a ese pecador, a esa pecadora, para salvación, aplicándole el perdón por medio de Jesucristo y su sacrificio de cruz, por la fe en Él, o para condenación, si rechazó la gracia de Dios y menospreció la palabra y la persona del Salvador. Dios no le interesa, güey. Cuando una persona muere, callémonos la boca, no hay más nada que hablar. Dios sabe. Dios no quiere oír tampoco
cuando no sabemos pedirle correctamente. El apóstol Santiago habla sobre esto. Hay veces que las peticiones nuestras son con motivaciones indignas a los ojos de Dios. Santiago dice muy claramente, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ay, que Dios me complace y me concede. Bueno, cuestiónate si realmente es Dios. Si lo que el Señor te está concediendo te acerca más a una absoluta y total fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, una consagración y una santificación, entonces sí, es Dios que te lo está concediendo. Pero si por el contrario te distrae de la sincera fidelidad a Cristo, si te aparta de una vida consagrada y santificada, del servicio a Él, de la adoración diaria, constante y genuina, entonces no procede del Señor absolutamente. Y no lo pidas, porque si tú pides que el Señor te conceda eso, y Él permite que sea así, realmente no va a ser para ti ningún tipo de bendición. Cuando Dios escucha palabras, sobre todo dentro de su pueblo, que no se corresponde con la aspiración natural de un alma redimida, pues mejor es que no escuche. Y Dios no quiere escuchar cuando no le pedimos correctamente. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites, para tus propios placeres. Y la palabra de Dios es clara también en Juan capítulo 15, cuando el Señor mismo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces sí, dice, pedid, el entonces sí lo dije yo, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Entonces sí. Yo voy a escuchar, pidan por esa boca las cosas que ustedes desean, que ustedes quieren, siempre y cuando estén completamente apegadas a una permanencia en lo que su palabra y su voluntad es. Si pedimos cualquier cosa en contra de su voluntad, Él no nos puede escuchar, absolutamente no nos puede escuchar. Y la voluntad del Señor, dice la Escritura, sobre todo para su pueblo, es la santificación. Por eso no recibimos muchas veces lo que pedimos. Porque a Dios no le interesa escuchar esa oración, que no va a ser para nuestro bien. Y si llega aquello que anhelábamos, y lo que hace es apartarnos, distraernos o separarnos de la sincera fidelidad a Cristo, entonces no vino del Señor. Habrá sido otro quien habrá escuchado y te lo haya concedido, pero no el Señor. Dios no quiere oír cuando pedimos incorrectamente para gastar en nuestros deleites. Pero Dios no quiere oír tampoco cuando no hay un arrepentimiento genuino por causa del pecado. Es necesario que haya un arrepentimiento. Muchas personas pues tienen el buen corazón y la actitud correcta cuando anhelan y desean la gracia de Dios, el favor de Dios, el perdón de Dios, pero es necesario que haya un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, si no hay una confesión mediante la cual nosotros le decimos al Señor, Señor, tú tienes razón, yo no, yo estoy equivocado, yo he pecado contra el cielo, contra ti. Si no hay un arrepentimiento, si no hay una confesión de pecado, pues es absurdo que le pidamos al Señor. Es absurdo. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo implora con sus labios, reconociendo que Él resucitó de entre los muertos. Le confiesa como Señor y Salvador si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero es importante que haya una actitud correcta. Y Dios no quiere oír cuando lo que hay es una actitud que no se corresponde con la de un pecador compungido, contristado, arrepentido de sus pecados. Por eso muchas personas hacen profesiones de fe. Pasen adelante los que quieran recibir a Cristo. Pasen adelante. Levanta tu mano. Repeat after me. Repítelo. Se convierte en un sinsentido total. El libro de Proverbios dice en el capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la persona que alcanza misericordia, que Dios le escucha porque confiesa su pecado. ¿Te ha sucedido a ti? ¿Ha habido un día en que tú has sentido la carga de tu pecado sobre ti, la realidad del juicio de Dios, y le has dicho, Señor, yo sé que tú sabes que yo sé
perdóname, Señor. Lávame, límpiame, para que de verdad pueda ser limpio, para que tú puedas escucharme, Señor, mi oración. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La confesión, no con un hombre, sino con el que todo lo sabe y todo lo ve, el cual no necesita que tú le digas lo que Él sabe. Él lo que necesita es ver un corazón que sinceramente confiesa su fe en Él para perdón de pecado. Salmos 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de mí mi oración, ni de mí su misericordia. Así decía el salmista. Y recuérdense de la sentencia del capítulo 9 de Juan. Cuando sorprendido estaban los incrédulos y decían, pero no es posible, porque Dios no oye a los pecadores. Pero sin embargo, la Escritura dice que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hay ocasiones en las cuales Dios no quiere oír. Dios no quiere oír cuando menospreciamos su palabra o su persona. Dios no quiere oír cuando tenemos una actitud soberbia frente a Él. Dios no quiere oír, no le interesa absolutamente oír tu súplica, tu oración. No importa la situación en que te encuentres, la necesidad o la urgencia que tengas. Cuando tú has tenido otros ídolos o otros intermediarios que no haya sido simplemente Él. Cuando se le ha suplantado en ocasiones. Y a veces lo suplantamos por personas. Preferimos confiar en el hombre antes que en Dios. Dios no le interesa oír cuando ya ha tomado una decisión, cuando ya es tarde para nosotros. Dios no quiere oír cuando no le pedimos correctamente, o mejor dicho, cuando pedimos incorrectamente. Dios no quiere oír cuando no hay un arrepentimiento sincero y un dolor por lo que el pecado trae sobre nuestras vidas. Y finalmente, ¿saben cuándo tampoco Dios quiere oír? Cuando ya lo que nos toca es actuar. Hay un par de pasajes que son tan expresivos. Primero voy a leer, vayan conmigo, a Isaías capítulo 1, un poquito antes de Jeremías. Isaías capítulo 1, el versículo 15 de Isaías capítulo 1. Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, Isaías 1:15, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, buscad justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Y qué dice entonces? Versículo 18. Venid luego. Entonces sí, entonces ven, pero primero haz lo que tienes que hacer. Dios no le interesa oír si tú no haces lo que tienes que hacer. Hay momentos en el cual lo que tenemos que hacer, ya tenemos que entregarnos a Jesucristo. ¿Qué vamos a esperar? Ya tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, ya tenemos que enmendar nuestra vida, ya tenemos que poner las prioridades en orden, ya tenemos que consagrarnos a Dios, ya tenemos que santificarnos en Él. ¿Qué estás esperando? Versículo 18, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero el texto que siempre viene a mi mente es el de Éxodo, capítulo 14. Resulta que el Señor ha sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Los portentos y los milagros son algo sencillamente fuera completamente de toda imaginación humana. Terminan yéndose de Egipto, impulsados por los propios egipcios
los cuales le dieron todo lo que pidieron por la boca, con tal de que se acabaran de ir. Y salen en camino del desierto hacia la tierra prometida. Pero llegan al Mar Rojo. Y cuando llegan al Mar Rojo, se dan cuenta de que atrás viene Faraón, que había cambiado de opinión y había decidido eliminarlos. Entonces, cuando ven el peligro que es inminente, están entre el Mar Rojo y los ejércitos del Faraón, comienzan a orar, comienzan a clamar a Dios, y la respuesta del Señor es preciosa. Entonces Jehová dijo a Moisés, Éxodo 14:15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras, hay momentos en el cual ya no tenemos que orar, lo que tenemos que actuar. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende su mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio de él, del mar en seco. Moisés, ya no te saqué, ya no respondí, ya no les libré. ¿Ustedes creen que me falta poder para resolver la situación actual? Ya. Ahora lo que Dios quiere no es que tú le estés clamando y repitiendo, sino sencillamente que pongas por obra la fe que ha depositado en tu corazón. Hay ocasiones en las cuales más que nunca tenemos que andar por fe y no por vista, confiados simplemente en que tenemos un Dios bueno y fiel, que cumple sus promesas y que está al cuidado de una manera muy especial sobre cada uno de sus hijos. ¿Por qué clamas a mí? Simplemente diga a los hijos de Israel que tiren para adelante, que echen para adelante, que marchen. Dios no quiere oír cuando ya lo que nos toca es actuar, obedecer y actuar. Conviértete a Cristo. Toma la decisión. Clama a Él. Pero clama por perdón y por misericordia. Clama por tu salvación. Ruégale a Él. Pero tira para adelante. Echa para adelante. Hazlo. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque nos enseñas tanto, Señor. Es que no hay ningún lugar recóndito en tu palabra que no traiga una instrucción, una enseñanza, una exhortación, una amonestación. Pero sobre todo, Señor, que no manifieste tu grandeza, tu poder y tu fidelidad para con los tuyos, Señor. Padre, ayúdanos siempre a orar, guiado por tu Santo Espíritu. Sabemos, Señor, que muchas veces, como dice tu palabra, nosotros mismos no sabemos bien qué es lo que nos conviene. Pero tenemos, Señor, este privilegio de que podemos entrar con tanta libertad al trono santísimo a través del velo que Cristo abrió para nosotros. Y podemos ir hasta ti con sencillez, Señor, sin intermediario necesario, y orar a ti, y pedir a ti, Señor, y suplicarte. Y sabemos, Señor, que tú nos oyes. Ayúdanos, Señor, a que no haya ningún obstáculo nunca, nada que sea en contra de tu voluntad, en contra de lo que tu palabra ha prescrito, cuando elevemos nuestras súplicas, peticiones y acciones de gracias a ti. Gracias, Señor, por oírnos. Rogamos, Padre, que nos bendigas como personas, como familia, Señor, como iglesia. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.